El tema que voy a intentar desarrollar es el manejo en urgencias de la fibrilación auricular, eh, haciendo un resumen de los ítems para mí más importantes y posteriormente presentar algunos casos clínicos para compartir con ustedes. Creo que es importante inicialmente recordar y reconocer todos los problemas que la fibrilación auricular provoca en la práctica clínica, comenzando con los problemas que tenemos que considerar de embolismo y stroke, el problema de las hospitalizaciones de los pacientes por los síntomas que presentan, el aspecto de que esta arritmia provoca una mayor mortalidad en seguimientos de estudios epidemiológicos a largo plazo, el desarrollo de insuficiencia cardíaca, fibrilación puede provocar no solamente en situaciones agudas, sino también en situaciones crónicas, por la falta de la contracción auricular y por la cardiomiopatía que puede desarrollarse por la taquicardia y yo agregaría aquí incluso no solamente por la rápida frecuencia, sino que también la irregularidad del RR puede contribuir a desarrollo de miocardiopatía. Los pacientes con fibrilación auricular sabemos que progresivamente desarrollan una dilatación auricular de la aurícula izquierda y que deben ser en su enorme mayoría tratados en forma crónica con anticoagulación, con los beneficios y los problemas de la anticoagulación, especialmente el aspecto de sangrados. Y finalmente un aspecto muy subvalorado de la fibrilación auricular, a mi entender, son los síntomas crónicos que padecen estos pacientes, que muchas veces son pacientes que quedan con su fibrilación auricular permanente o persistente y tienen síntomas que, dado que la arritmia no es posible quitarla, esos síntomas muchas veces son subvalorados, como disnea, fatiga fácil o palpitaciones al esfuerzo, que tienen un impacto muy importante en la calidad de vida de estos enfermos. Si bien puede ser un aspecto simple el electrocardiograma de la fibrilación auricular, en muchas ocasiones he visto descripciones que pueden ser confusas, como confusiones con aleteo auricular o fibroaleteo auricular. Creo que es importante considerar que en fibrilación auricular, como vemos aquí, las ondas de la fibrilación auricular tienen un ciclo muy corto. Ese ciclo es menor a 200 milisegundos, cosa que lo distingue, o aspecto que lo distingue claramente del aleteo auricular, en el cual el ciclo, si uno lo pudiera medir, es siempre, o en la enorme mayoría de los casos, mayor a 200 milisegundos. También es importante considerar que estas ondas de fibrilación auricular son diferentes entre sí e irregulares como pueden verse en el resto de los trazados. Recordar que estas ondas de fibrilación auricular en la derivación B1 pueden muchas veces verse en forma muy manifiesta y confundir con taquicardias auriculares o aleteo. De ahí es importante el concepto de la distancia de las ondas FF, que siempre es inferior a los 200 milisegundos. El aspecto trascendente de esta arritmia es que más allá de todos los problemas de mortalidad y de complicaciones que provoca, es desde el punto de vista de los costos, ya que en las urgencias es la arritmia más prevalente, es decir, uno de cada 3 pacientes que consulta por un tema de arritmia en urgencias médicas va a tener una fibrilación auricular. Esta mayor incidencia de fibrilación auricular en las consultas por urgencia va a traer algo inevitable, que es que los pacientes suelen hospitalizarse y no solamente se hospitalizan más, sino que los días de hospitalización por la arritmia, por la fibrilación auricular, como vemos acá, es mayor que el resto de las otras arritmias cardíacas y esto tiene, como comprenderán, un impacto en los costos hospitalarios notables. Primero, creo que es importante considerar el tratamiento básico de la fibrilación auricular, tanto en la urgencia como en la no urgencia, que es el llamado control de frecuencia. No es mi intención discutir aquí si es mejor control de frecuencia o control de ritmo. La control de frecuencia siempre está indicado en pacientes con fibrilación auricular en la emergencia porque es básico que el componente de rápida frecuencia es lo que provoca los síntomas y en estos casos obviamente eso debe ser controlado. Aquí
Las drogas a utilizar son aquellas drogas que bloquean la conducción en el nódulo auriculoventricular y las guías sugieren como medidas o drogas de primera elección a los beta bloqueantes seguidos por los bloqueantes cálcicos, en tercer lugar a la digital y la combinación de ellos. Claro que, como vemos aquí, la amiodarona intravenosa sigue siendo una droga muy útil en pacientes que están con falla cardíaca por el escaso efecto inotrópico negativo. Aquí podemos ver las recomendaciones de la última guía europea para el manejo de la fibrilación auricular en referente al control de la frecuencia cardíaca. En aquellos pacientes con baja fracción de eyección o signos de insuficiencia cardíaca se podrían usar bajas dosis de beta bloqueantes, pero una opción válida es la amiodarona intravenosa para tratar de buscar una frecuencia cardíaca inferior a 110 latidos por minuto. Del otro lado, si la fracción de eyección es buena y el paciente no tiene signos congestivos, bueno, allí sí podemos usar con más tranquilidad dosis de beta bloqueantes o de bloqueantes cálcicos también para alcanzar una frecuencia menor a 110. Vemos que aquí como una opción válida el agregar digoxina intravenosa si el paciente no logra conseguir o alcanzar esas metas de frecuencia. Por supuesto que el resto son cuestiones generales de evitar la bradicardia, conocer cuál es el ecocardiograma del paciente y por supuesto evaluar la anticoagulación. Por supuesto que más allá del control de frecuencia es posible en algunos casos que optemos por revertir al paciente a ritmo sinusal, lo cual es más probable de realizar si el paciente es joven, tiene pocas horas de evolución de fibrilación auricular, especialmente menos de 24 horas, y un poco más complejo en pacientes que ya tienen uno o dos, más de un día o dos de fibrilación auricular. Inicialmente la droga usada fue la quinidina oral, que fue reemplazada por las formas intravenosas de las drogas C, flecainida o propafenona, y esta presentación farmacológica en nuestro país se ha discontinuado de manera tal que nosotros solamente tenemos las formas orales de estas drogas del grupo 1C, que como vamos a ver son drogas bastante eficaces. El uso de drogas también es importante para intentar revertir la fibrilación auricular, especialmente cuando es de reciente comienzo, es decir, cuando lleva horas, especialmente menos de un día de evolución o 2 días. Cuando la fibrilación auricular es de varios días de evolución, especialmente más de 100 días, la posibilidad de revertirlas con fármacos es muy baja. En esta diapositiva podemos ver el efecto comparativo de un estudio clásico entre la forma intravenosa de flecainide, propafenona y amiodarona. Como vemos aquí, las drogas del grupo 1C tienen una alta tasa de reversión en las primeras horas y luego se llegan a una meseta, y a diferencia de lo que ocurre con la amiodarona, que es de un efecto, como sabemos, mucho más lento y empieza a actuar o a tener más efecto a las 12 horas aproximadamente. Estas drogas, tanto la droga 1C intravenosa como la amiodarona, tienen una tasa de éxito similar de acuerdo a las diferentes series. Las formas intravenosas de las drogas de 1C no están disponibles en nuestro país y en otros lugares tampoco, por lo cual el approach de la forma oral de estos fármacos ha sido testeado con diferentes ensayos, especialmente este clásico publicado en New England de Pill in the Pocket, donde se utilizó estas drogas, como vemos a la izquierda, con una dosis de flecainide propafenona de acuerdo al peso en una sola dosis, y se evaluó su reversión a ritmo sinusal con un resultado muy aceptable. En este slide podemos ver los resultados iniciales de los pacientes, 268 pacientes tratados en el hospital. Como vemos aquí, el 15%, ahí está marcado en el cuadro a la derecha, tenían ineficacia de la droga, es decir que la posibilidad de revertir a ritmo sinusal de estos fármacos era alrededor del 85%, lo cual es un valor realmente importante. Estos pacientes, como ustedes saben, después, cuando tenían recurrencias, fueron testeados nuevamente con ese fármaco que repitió porcentajes de reversión a ritmo sinusal incluso superiores a estos. Una de las drogas utilizadas en nuestro medio es el Bernacalam.
Esta droga es un antiarrítmico de uso intravenoso que bloquea canales potasio selectivos a nivel auricular y no a nivel ventricular, algo que siempre se le solicitó a los investigadores, ya que el efecto de las drogas antiarrítmicas a nivel ventricular es lo que contribuye a su conocida proarritmia. Esta droga tiene la ventaja de una vida media corta, se utiliza en forma intravenosa en una o dos dosis y fue testeado en el estudio ABRO versus la miodarona. En este gráfico de curvas podemos ver claramente la diferencia entre el Bernacanán y la miodarona, con un testeo a 90 minutos. Obviamente el beneficio del Bernacanán es muy marcado, 52% de reversión, y observen ustedes que el Bernacanán logra un efecto muy importante en los primeros 15 o 20 minutos de administrado. Obviamente que la miodarona, en el tiempo en que se hizo este estudio de 90 minutos, el efecto va a ser mínimo. El Bernacanán tiene algunos efectos adversos importantes, aunque son pocos cuando es bien utilizada. No se considera su uso cuando el paciente tiene estenosis aórtica importante o cuando hay hipotensión arterial o falla cardíaca. La droga tiene un porcentaje alto de efectos como la digeusia, el sabor metálico en la boca o los estornudos, y en algunos casos hipotensión arterial o prolongación del QT, que no llegan a ser de gran importancia. Los antiarrítmicos también no solamente van a revertir la arritmia, sino que también son, por supuesto, de gran utilidad luego que la arritmia ha revertido, ya sea por las mismas drogas o por cardioversión eléctrica. Este es un estudio que recopila todos los efectos de diferentes fármacos en la recurrencia de fibrilación auricular post-cardioversión eléctrica de diferentes fármacos. Están marcadas las drogas más utilizadas en nuestro medio. Como vemos, el efecto del beta bloqueante en la recurrencia de fibrilación auricular es pobre y realmente no es significativo. Las drogas del grupo 1C son mucho mejores que los beta bloqueantes y la droga como la miodarona también son superiores. Aquí vemos en la parte de abajo como cuando uno compara miodarona versus clase 1, el efecto es a favor de la miodarona. No obstante esto, es importante recordar que el uso de drogas antiarrítmicas siempre se debe basar en la relación de la eficacia con la seguridad. Y en estos casos la miodarona probablemente no sea una droga de primera elección debido a la alta tasa de efectos adversos. En este esquema, sugerido por la Sociedad Europea de Cardiología, podemos ver las sugerencias de qué droga antiarrítmica utilizar para mantener el ritmo sinusal luego de una reversión. Como vemos, son separados los pacientes en si existe o no enfermedad cardíaca estructural clara, en aquellos con enfermedad estructural mínima o ninguna. Las drogas a usar, y aquí tendríamos que hablar de nuestro medio, serían la flecainida, la propafenona y el sotalol, en tanto que en aquellos que tienen enfermedad cardíaca subyacente en forma importante, se los separa si esa cardiopatía es hipertensiva, isquémica o el paciente ya directamente padece insuficiencia cardíaca. Si es hipertensiva y el paciente no tiene hipertrofia, se toman las mismas drogas que si no existiera patología cardíaca. Ahora, si tienen hipertrofia ventricular izquierda, considerada como mayor de 14 milímetros en el septum, en ese caso la droga a utilizar probablemente en nuestro medio sea directamente la miodarona. Nosotros no tenemos dronedarone. Lo mismo pasa con la enfermedad isquémica, donde se puede utilizar el sotalor en primera instancia para luego pasar a miodarona ante su fracaso. Y cuando hay presencia de insuficiencia cardíaca, prácticamente estamos necesitados de la miodarona, ya que tampoco podemos utilizar el dronedarone. Uno de los aspectos más importantes a considerar en el tratamiento de la fibrilación auricular en las guardias es el riesgo tromboembólico que esta arritmia presenta, en todo lo vinculado a su reversión. Las diferentes guías, tanto europeas como americanas, coinciden en tomar como punto de corte las 48 horas de evolución de la fibrilación auricular, y si uno no puede establecerlo con una seguridad más o menos razonable, es preferible tomarlo siempre como una devolución mayor a 48 horas. En aquellos casos en que la evolución es menor a este tiempo,
y uno lo puede confirmar de alguna forma. Entonces, en esos casos se puede hacer una cardioversión, pero considerando el uso de parinización previa, sobre todo si el paciente tiene un score de CHA2DS de 2 o más. También puede utilizarse una dosis de los nuevos anticoagulantes. En el caso que el paciente no tenga ningún factor de riesgo, el uso de parinización previa es de clase 2B. Por supuesto que si el paciente después revierte y no tiene factores de riesgo, no es necesario utilizar anticoagulación a largo plazo, pero si tiene factores de riesgo, conviene mantenerlas por lo menos 4 semanas. El otro aspecto es si el paciente tiene una evolución de fibrilación auricular de mayor a 48 horas. En ese caso, y aquí estamos del lado derecho del flujo de esta diapositiva, en los pacientes con cualquier score de CHA2DS, es decir, aquí no es independiente de ese riesgo de stroke, el paciente debe anticoagularse durante al menos 3 semanas en lo que es la forma convencional. Esa anticoagulación de 3 semanas previos a la cardioversión se debe hacer con antivitamina K como clase 1B, pero también está abierta la posibilidad con un nivel de evidencia 2A de usar los nuevos anticoagulantes. En mi opinión son mucho más interesantes estas nuevas drogas porque uno los comienza a dar y obviamente no tiene que tomarse su tiempo para que entren en rango terapéutico, es decir, la anticoagulación se logra en el mismo día que uno lo empieza a dar y uno ya puede programar la reversión de la arritmia. A diferencia de lo que ocurre con las antivitamina K, que como sabemos, eso no siempre es tan fácil de lograr, por lo menos en un plazo razonable. Una vez realizada la cardioversión, volvemos a lo mismo, el paciente aquí siempre debe quedar anticoagulado durante 4 semanas posterior y luego se decide su seguimiento. También existe la posibilidad de hacer la reversión guiado por un eco transesofágico. En ese caso, el paciente va a quedar anticoagulado posterior a la que se le haga la reversión y en el caso que el paciente tenga un trombo, se debe diferir, por supuesto, la reversión y que hay que modificar el tratamiento anticoagulante hasta constatar que el trombo ha desaparecido. Las posibilidades de evitar el fenómeno embólico con los nuevos anticoagulantes ha sido demostrado en algún estudio randomizado con rivaroxaban, el XVER, y también en estudios post-hoc con gran número de pacientes, tanto en el RELAE con dabigatran como en el Aristóteles con apixaban. Esto es solo a modo de ejemplo, en el estudio RELAE observen cómo la similitud, no hay diferencias significativas con la warfarina, con el dabigatran en 2 dosis. Son resultados similares a los observados tanto con rivaroxaban como con apixaban. Por lo tanto, estas drogas parecen ser de un uso confiable en este tipo de pacientes. Bien, a modo de resumen entonces, esto sería una especie de flujo de decisiones o de qué hacer en pacientes con fibrilación auricular y algún grado de falla cardíaca. Por supuesto, el tratamiento de cardioversión es si el paciente está inestable. En este caso estamos hablando de síntomas isquémicos, angor, hipotensión o una insuficiencia cardíaca que el clínico considere que la arritmia es la causa fundamental de esta falla cardíaca. La anticoagulación, como vimos, se realizará de acuerdo al riesgo de stroke y al tiempo de evolución. Es importante que se puedan utilizar diuréticos. A veces muchos pacientes con fibrilación auricular vienen congestivos y es conveniente que realicen un balance negativo antes de pensar en andar revirtiendo muchos de estos casos. El control de la frecuencia es fundamental, iniciarlo lo antes posible. Siempre se busca que sean por debajo de 110 latidos por minuto, pero como dice aquí, si el paciente persiste con síntomas, uno debe disminuirlo aún más o intentar disminuirlo aún más. Los inhibidores de la enzima, por supuesto, son importantes en pacientes con falla cardíaca y considerar entonces las terapias de reversión a ritmo sinusal con eco, por ejemplo, guiado con eco intraesofágico de ser necesario. A continuación vamos a ver una serie de casos clínicos para discutir, en los cuales me voy a basar básicamente
en el electrocardiograma de estos pacientes, puesto que el electrocardiograma, como todos sabemos, y lo mencioné al principio, es el elemento clave para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Este es un trazado que suben del área de emergencias en el hospital, donde el médico trae esta tira de B1 y, bueno, sin saber bien qué hacer, y ante la pregunta de por qué no se le hace varios electros, porque parecería que se mueve mucho y es un artificio, el médico responde que ya es el quinto electrocardiograma que le realizan y que son todos iguales. Este trazado permite ver en la línea de base, una línea de base con ondas que simularían una fibrilación ventricular. Pero claramente el paciente estaba lúcido, de manera tal que esto no era eso. Este paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica con una gran hipertrofia de la aurícula derecha, de manera tal que el grosor de la aurícula derecha era tan importante que la masa de la aurícula estaba aumentada y eso permitía que las ondas de fibrilación auricular se vean con enorme precisión. Aquí vemos esas ondas que son variables en amplitud y en forma y que son absolutamente irregulares y absolutamente rápidas. Las ondas de fibrilación son muy, muy rápidas. Y pueden ver los complejos QRS intercalados entre esas ondas. Este es el electrocardiograma de la paciente. Podemos ver los grandes complejos de la hipertrofia ventricular y observen ustedes, especialmente en las derivaciones precordiales, aunque también pueden verse en el resto de las derivaciones, el tremendo con voltaje de las ondas de fibrilación auricular, ¿sí? El complejo RR regular y la gran hipertrofia ventricular izquierda. Esto en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica representa un gran problema, puesto que las conductas a tomar son un poco diferentes que para el resto de las fibrilaciones auriculares. La última guía europea muestra las recomendaciones en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular dentro del rótulo de casos especiales. Ahí vamos a ver cómo estos pacientes se recomienda como clase 1 la reversión de la fibrilación auricular a ritmo sinusal, ya sea por cardioversión eléctrica o farmacológica, ¿sí? Y yo diría que en estos pacientes lo ideal es hacer una carga eléctrica. También recomienda que la anticoagulación se inicie en estos pacientes independientemente del score de riesgo por Chad-Vasc. Finalmente, las drogas para utilizar en nuestro medio van a ser prácticamente una sola, que es la amiodarona, por el que ya como vimos antes, estos pacientes están en mayor riesgo de proarritmias y se usan drogas del grupo 1. La ablación por catéteres, eso para pacientes que fracasan las drogas antiarrítmicas, pero también es un elemento a considerarlo. De manera tal que en miocardiopatía hipertrófica hay que tratar de preservar el ritmo sinusal. Sabemos también que la fibrilación auricular es un signo de mal pronóstico en estos pacientes. Este es el electrocardiograma también de guardia de un paciente de 50 años con esta taquiarritmia que había presentado un cuadro sincopal unas horas antes. Aquí vemos cómo la taquiarritmia es una taquicardia con QRS ancho, una taquicardia muy rápida, donde según la derivación que observemos, la taquicardia puede ser interpretada como regular o irregular. Vemos, por ejemplo, la derivación B1 o B5, en los cuales la taquicardia parece regular, pero en D3, ABR y ABL es irregular. En estos casos prevalece el criterio de irregularidad, es decir, la taquicardia se la debe considerar irregular. Y si uno observa con mucho cuidado la derivación B1 o B2, donde parece que es regular, en realidad no lo es, simplemente que la taquicardia va tan rápida que los intervalos RR son irregulares, pero en una mínima diferencia. Observen también que en estas derivaciones precordiales los complejos son muy altos, de alto voltaje, con dificultad para separar la onda T del QRS. Esas son particularidades de los síndromes de preexcitación que podemos observar cuando la fibrilación auricular conduce por una vía accesoria, en este caso una vía accesoria izquierda, y por la positividad en B1, en las cuales estos electrocardiogramas realmente pueden confundir y suponer que puede ser una taquicardia ventricular.
En estos casos, las terapias a realizar obviamente dependerán paciente a paciente, pero se trata de considerar que estos pacientes deben ser revertidos rápidamente a ritmo sinusal. ¿Cuál es la conducta en estos pacientes? Bueno, este es un documento de la Sociedad Europea de Arritmias en conjunto con la Sociedad Norteamericana e incluso la Latinoamericana, donde podemos ver ahí redondeado en el círculo, como las taquicardias preexcitadas, especialmente la fibrilación auricular, lo indicado es realizar una cardioversión en forma sincronizada, ¿sí? No es conveniente el uso de drogas en estos pacientes, las drogas del grupo 1C, endovenosa, pero no están en nuestra disposición. Y el ibutilide es una droga que no está en nuestro país, es una droga que puede revertir el ritmo sinusal, una fibrilación auricular, pero no es de uso en nuestro medio. Estos pacientes deben ser entonces cardiovertidos en forma sincronizada. Aquí podemos ver también en la guía europea este consenso donde se advierte de los peligros de las drogas a utilizar en pacientes con fibrilación auricular y Wolf. Vemos que el uso de digoxina intravenosa, betabloqueantes, diltiazem, verapamilo y, como dice aquí, posiblemente la amiodarona, sean potencialmente peligrosas en pacientes con Wolf y FA. Es importante conocer que estas drogas, al bloquear el nódulo AB, permiten el pasaje de más impulsos a través de la vía accesoria, aumentando su frecuencia. Recordemos que la amiodarona, en forma intravenosa, muy utilizada en nuestro medio, actúa inicialmente como un efecto betabloqueante o bloqueante cálcico, y eso bloquea el nódulo AB, y entonces tiene un efecto contraproducente en estos casos. El efecto de la amiodarona sobre la vía accesoria es más manifiesto cuando se la administra en forma oral y a largo plazo. En este trazado podemos observar un paciente que concurre a guardia por palpitaciones, joven, de 25 años de edad, en la cual hacia el final del trazado podemos ver claramente que se trata de una fibrilación auricular con los complejos RR irregulares, sin onda P visible, pero que al comienzo del trazado lo que uno puede observar es una taquicardia ancha, regular, que degenera o se transforma en fibrilación auricular a nivel de la derivación ABR. Observen ustedes también que en la derivación D3 es posible apreciar una onda P sobre el ST detrás de cada QRS. Esto constituye un mecanismo conocido en los pacientes que tienen una vía accesoria oculta, es decir, estos pacientes tienen una taquicardia paroxística supraventricular, en este caso tiene aberrancia, que se transforma en fibrilación auricular, que como es una vía accesoria oculta, esa fibrilación auricular conduce por el nódulo auriculoventricular. Tener este tipo de trazado es relevante para el paciente porque al conocer o al quedar registrado que hay una taquicardia supraventricular previa, este paciente automáticamente el diagnóstico de una taquicardia por presencia de una vía accesoria, y el paciente con una ablación de esa vía accesoria va a resolver ambos problemas. Es importante investigar o conocer que esto es factible, entonces, sobre todo en pacientes jóvenes. Finalmente, algunos conceptos con respecto al aleteo auricular. Este trazado, como vemos aquí, con bloqueo de rama derecha y eje a la izquierda, se puede advertir en derivaciones de 2, de 3 y ABF la presencia de un ondulado compatible con ondas de aleteo auricular. Muchas veces estas ondas son grandes en el electrocardiograma y se fusionan tanto con el QRS como con la onda T del paciente y pueden dar un aspecto confuso, como se ve en la tirada de 2 de abajo, donde puede llegar a ser confundido con una fibrilación auricular o algún otro tipo de ritmo. Observen que estas ondas de aleteos, cuando pueden ser observados con cuidado, como pueden ver por ejemplo en la derivación 1, tienen un ciclo entre las ondas auriculares u ondas F mayor a 200 milisegundos. Estas arritmias merecen un tratamiento en cuanto al aspecto trombótico similar a la fibrilación auricular, pero en el aspecto farmacológico es necesario hacer algunas aclaraciones.
Aquí nuevamente podemos ver lo que sugieren las guías europeas para el manejo de la fibrilación auricular. A la derecha vemos los corazoncitos, en verde sería clase 1, en amarillo clase 2 y en rojo clase 3. Y es importante tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, la cardioversión, por supuesto, si el paciente está inestable, como indicación clase 1, que las drogas para controlar la frecuencia obviamente son las drogas de siempre, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos. Las drogas para revertir el aleteo auricular, y aquí es el punto importante a conocer, son pocas, es decir, el ibutilide o dofetilide son drogas que tienen esa capacidad, no son usados en nuestro medio, y probablemente la amiodarona no tenga esa capacidad a pesar de lo mucho que se lo utiliza. Sí puede frenar la frecuencia, como se observa aquí en una de las recomendaciones, como clase 2, pero no es una droga a utilizar para intento de reversión de un aleteo. Vemos ahí como en clase 3, había abajo de todo, y una consideración importante, es que si uno va a usar drogas antiarrítmicas del grupo C, como la propofenona o la flecainide, no pueden ser usados si no se les da una droga que bloquee al mismo tiempo el nódulo auriculoventricular. Y eso es porque, si bien es en una baja proporción, estas drogas van a enlentecer el circuito del aleteo, lo van a hacer más lento, entonces el aleteo va a ser va a tener una frecuencia más baja, pero al tener ese ciclo aleteo más largo con frecuencia más baja, permite que el nódulo AB conduzca más rápido y lo puede llevar a la conducción uno a uno. Por eso es que se deben acompañar siempre de drogas que bloqueen el nódulo auriculoventricular. La sugerencia es que se realice cardioversión. La cardioversión con bajo Schulz también es muy eficaz en la reversión del flutter, de manera tal que es la mejor conducta a tomar. Como dato de color, en el aleteo auricular en algunos centros del primer mundo se les realiza ablación por radiofrecuencia en forma digamos, urgente entre comillas, es decir, los pacientes con aleteo auricular se los pueden estabilizar con alguna droga para que baje su frecuencia cardíaca, y la ablación del istmo cabo tricuspidio se puede hacer realmente, se arma todo el grupo en forma rápida y se puede realizar una ablación que va a cortar el aleteo auricular y va a evitar su recurrencia. De manera tal que es como un dato de color para el manejo del aleteo auricular.